Capítulo 28, Conquista el futuro. Un gran sonido acuoso y el grito desgarrador de muchos seres se alzaron en la gran caverna. Uaber, que estaba agachado con su rostro hacia el suelo, giró su cabeza y alzó levemente su mirada para observar cómo la gran cantidad de hadas estaban siendo cortadas o ahogadas por poderosos hechizos elementales de agua. ¿Cómo es esto posible? Tantos hechizos en un intervalo tan corto de tiempo, ni siquiera le oí cantar un aria. Ningún magus moderno ordinario debería ser capaz de utilizar tantos hechizos de ese nivel sin un aria y con esa velocidad. Uaber se mostró asombrado y preocupado al ver las habilidades de quien le había salvado. Solo se le ocurrían dos posibilidades. Un magus muy talentoso o, considerando cuál era el ritual que se estaba llevando a cabo en este laberinto, un sirviente, específicamente, un sirviente de clase caster. Aunque ninguna de las opciones le agradaba, si se le diera la oportunidad de elegir, entonces elegiría al magus talentoso. Tenía conocimiento sobre la mayoría de los magus que podían realizar este tipo de misterios. Sin embargo, si se trataba del sirviente, entonces las cosas se complicarían. Uaber tenía conocimiento sobre muchos tipos de hechicería actuales e, incluso, era capaz de entender hechicerías que nunca había estudiado con solo unos pocos vistazos. Pero, si se trataba de un sirviente de clase caster, los recuerdos de los hechizos utilizados por el caster de la anterior guerra le vinieron a su mente. No se encontraron muchas veces. Pero de las pocas veces que sucedió, el sirviente dejó una gran impresión en el chico. Nunca pudo averiguar el nombre a ese sirviente, pero junto con Saber y Archer, sin contar al suyo propio, eran los sirvientes más poderosos de la guerra. De los pocos hechizos que pudo ver de Caster, solo pudo inferir una cosa: ese hombre era un verdadero mago de la era de los dioses. Ni siquiera una década después, fue capaz de entender los hechizos que el sirviente utilizó. Con cuidado, Uaber volvió a girar su cabeza, y el rostro de la persona con la que se encontró le trajo terribles recuerdos. Tal vez haberse encontrado con un prodigio o con un sirviente de clase caster hubiera sido mejor. La persona, o mejor dicho, el sirviente que tenía adelante, a unos pocos metros de su persona, tenía que estar relacionado con él. Era imposible que no lo estuvieran. A fin de cuentas, si no fuera por su joven apariencia, serían la misma persona. El niño era poseedor de ojos de color rojo sangre, así como de cabello color dorado que hacía que obviamente se destaque de los demás. Era la viva imagen de aquel rey de oro contra el que él y Ryder se habían enfrentado en la última guerra. Este vestía con un atuendo blanco, abierto y sin camisa, así como unos pantalones del mismo color y accesorios de color dorados. Y si había alguna duda de que estuvieran relacionados, esta desapareció en el momento en el que Uaber alzó su vista por encima del niño. Ahí estaban, los mismos portales de color dorado, de los cuales salían varios báculos, desde los cuales el rey de oro disparaba su repertorio prácticamente ilimitado de armas, muchas de las cuales fueron disparadas para acabar con Ryder y con su ejército en su última acometida contra el rey babilónico, el legendario rey de los héroes, Gilgamesh. Esto es realmente extraño, es decir, no esperaba necesariamente que saltara innovaciones hacia mí. Pero, generalmente, cuando le salvas la vida a una persona, ¿no debería mostrarse agradecida? Al menos así ocurría en mi tiempo, y sin embargo, ¿por qué se ve tan asustado?, pensó el joven Gilgamesh. En un intento de calmar al hombre, él hizo uso de una combinación de dos de sus habilidades: carisma y joven de mejillas sonrosadas. Joven de mejillas sonrosadas, es la disposición de un niño bonito que encanta a la gente. Esta habilidad provoca un efecto fascinante parecido a la hechicería de encanto y funciona tanto en hombres como en mujeres. Esta se puede mitigar siempre que exista la voluntad de resistirse, y también es posible su completa evasión mediante alguna habilidad de resistencia mágica. Por otro lado, carisma, es una habilidad compuesta por el encanto de su usuario, así como también por el talento natural que éste tiene para comandar y unificar ejércitos o, incluso, a todo un país. Al utilizarse en batallas grupales, esta debe de aumentar la capacidad de lucha de los aliados. En su caso, él era a menudo elogiado como el rey más grande de todos. Incluso a una edad temprana, él poseía un carisma extremadamente alto, casi como si fuera un hechizo o, tal vez sería más exacto describirlo como un tipo de maldición. Haciendo gala de estas dos habilidades, Gil preguntó con mucho tacto: «Disculpa, Uaber, ¿te encuentras bien?». Esta pregunta sorprendió a Uaber. ¿Recordaba su nombre? Parecía que el niño realmente se preocupaba por cómo se encontraba. Era realmente extraño, a pesar de que era más que obvio que este niño era una versión más joven del rey de los héroes. Al oír esa pregunta, él no pudo asociarlo inconscientemente con el temible rey dorado. Solo a través de sus recuerdos de la última guerra del Santo Grial, él fue capaz de mantener la conexión entre ambos y, aún así, no pudo evitar sentirse más tranquilo ante este. ¿Acaso esto es debido a alguna de sus habilidades como sirviente?, pensó el Lord. No obstante, al verle preocupación en el rostro del chico, le dio menos importancia de la que debía a esta pregunta y decidió responder: «Ah, sí, me encuentro bien». El joven sonrió. «Me alegro». Esto era bueno para el chico. Si no lograba calmar al hombre, el haber venido a salvarlo habría sido un desperdicio.
Por supuesto, este encuentro no fue algo fortuito, Gil había venido directamente a salvar a Waver. Él supo que Waver se encontraba en peligro, gracias a uno de sus tesoros heroicos, en este caso, este era el tesoro heroico que recibía el nombre de Shanak Baimuru, él, quien vio en las profundidades. La estrella omnisciente y omnipotente. Esta habilidad es la mentalidad de Gilgamesh sublimada en un tesoro heroico. Se dice que su mentalidad y forma de ver el mundo se extendió por todos los rincones del mundo como si del brillo de las estrellas se tratara, viendo a través de toda la creación. Es un tesoro que se encuentra continuamente activo, por ende, no se requiere que se invoque su nombre. Este posee una tremenda eficiencia, permitiéndole discernir verdades ocultas con una sola mirada, desde cosas como el verdadero nombre, tanto de otros tesoros heroicos, como de otros sirvientes, e incluso le permitió ver una pequeña parte de las razones del por qué este mundo se había desviado de la correcta historia de la humanidad. Al liberar su verdadero nombre, este funcionará como una forma de instrucción para que él guíe a otros utilizando las tácticas más óptimas, aumentando simultáneamente tanto el poder de ataque como el poder de defensa de todos los combatientes cerca de su posición. Gilgamesh es un usuario de clarividencia con un sentido de la vista varios niveles por encima de lo normal. Sin importar quién se enfrente a él en cualquier tipo de juego, es capaz de afirmar que, incluso alguien con la capacidad de hacer predicciones avanzadas y leer el flujo de este, habrá perdido en el momento en que lo rete. Gil no lee el futuro del juego, sino que mira hacia abajo y lo supervisa, permitiendo que el movimiento correcto siempre sea visible para él. También puede ver las posibilidades de varios mundos paralelos, si así lo desea. Pero, como un espíritu heroico, el trono de los héroes normalmente ajusta sus recuerdos y conocimientos al mundo en el que es convocado, para así evitar que se confunda con múltiples conjuntos de recuerdos. Utilizando esta habilidad, Gil observó el presente, así como algunos futuros cercanos y, en la mayoría de los que vio, encontrarse con esta persona, Waver Velvet, también conocido como Lord el Mello y Segundo, era algo realmente provechoso. Debido al mundo en el que se encontraban, Gil tenía un límite de cuánto podía ver, porque daba igual cuán lejos en el futuro observara, o cuántos distintos y posibles futuros analizara, todos y cada uno de estos llegaban hasta un mismo resultado: la muerte del planeta y el fin de la humanidad, así como de todos los otros seres vivientes. No obstante, logró ver una pequeña parte de la verdad sobre la desviación de este mundo, una verdad que podía ser revelada en algunos posibles futuros. No obstante, él la mantenía esta habilidad limitada para no confundirse con otras realidades, además, esta le permitía ver verdades no solo en el presente y en el futuro, sino también en el pasado. ¿Me recuerdas?, preguntó el Lord mientras intentaba retomar el control de la situación. Ya veo, así que ya nos conocimos. Pero sinceramente, no quiero ver las tonterías que mi yo futuro habrá hecho. Gil sonrió. Bueno, no exactamente, lo que sé sobre ti es que te llamas Waver Velvet, actualmente conocido como Lord el Mello y Segundo, viniste para investigar este laberinto y derrotar al Langryos que habita en las profundidades de este lugar. ¿No es así? ¿Cómo es que? No obstante, el chico le restó importancia. No importa, son cosas de poca relevancia, permíteme presentarme, soy el rey de los héroes, Gilgamesh, rey babilónico de la ciudad de Uruk, en la antigua Mesopotamia. Esto sorprendió al chico. Entonces es verdad que realmente nos encontramos, ¿no es así? Waver asintió. Sí, bueno, te conocí. Aunque, no al tú actual, supongo. El joven Gil frunció el ceño. Entiendo lo que quieres decir, supongo que te encontraste con mi yo adulto. Sí, durante un ritual muy similar a este, en el que participé cuando era más joven. ¿Cómo lo sabes? Gil suspiró. Bueno, no hay ninguna razón para que reacciones de esa forma a menos que ya nos hayamos conocido antes. Generalmente esto debería ser imposible, pero, si participaste en un ritual similar a este, las probabilidades aumentan. Para su interior, Gil también pensó, además, si consideramos que mi yo adulto todavía ronda por este mundo, las probabilidades aumentan aún más. Después él sonrió. Además, no creo que mi versión actual o mi versión caster, bueno, tal vez si lo haces enojar él pueda dar un poco de miedo, pero aún así no creo que ninguno de los dos podamos causar una impresión tan mala como para que nos miren tal y como tú lo hiciste. ¿Versión caster? Sí. El trono de los héroes se encuentra fuera del espacio y del tiempo, así que puede guardar a diferentes versiones de los mismos sirvientes. Yo, por ejemplo, soy el mismo Gilgamesh que tú conociste, pero en su juventud. Gil esbozó una expresión pensativa. Si el conocimiento que el Grial me otorgó es correcto, la mayoría de los sirvientes que son invocados en su juventud reciben el término Lili después de sus nombres. Después, el joven rey sonrió amablemente. Aunque no tienes por qué llamarme así, con Gil basta para diferenciarme de mis otras versiones, a fin de cuentas, en mi caso, el Grial no tenía una versión más joven de mí mismo registrada de antemano, sino que fui registrado cuando otra versión mía decidió jugar con un tesoro dentro de nuestra bóveda, una poción de la juventud.
Uaber se encontraba realmente sorprendido por la forma de actuar del joven espíritu heroico que se encontraba enfrente de él. ¿Este chico realmente se convertirá en el mismo rey dorado al que se habían enfrentado en la última guerra del Santo Grial? En todo caso, gracias por salvarme. Por nada, contestó el joven con su inocente sonrisa. Y sin ofender a Uaber, pero no parece que este sea el tipo de lugar en el que tengas que estar. Por tus habilidades, eres más del tipo táctico que un combatiente en primera línea. ¿Estoy en lo correcto? El joven Lord se levantó, todavía estaba un poco incómodo por la presencia de Gil. Sin embargo, él asintió. Sí, tienes razón. En un principio, el plan era que yo me quedara en la entrada del laberinto, mientras que mis estudiantes lo explorarían. Sin embargo, fui tragado por este. Entiendo, eso tiene sentido. Además, es tal y como dijiste, nuestro objetivo es lidiar con Wolfgang Faustus, el lamiros que se hizo con el control de este laberinto. En ese momento, Gil sonrió. En ese caso, ¿qué te parece si te acompaño? Esto extrañó y preocupó al Lord a partes iguales. Si se me permite la pregunta, ¿por qué? Nada en específico, solo un simple capricho. Le restó importancia al niño. Es solo que tenemos el mismo destino. ¿El mismo? ¿Planeas avanzar hasta la parte más profunda del laberinto? Gil asintió. Sí, y, sinceramente, dudo que puedas llegar a lo más profundo de este por tu cuenta, ¿no lo crees tú también, Uaber? El joven Lord frunció el ceño, por mucho que le gustaría negarlo, el espíritu heroico tenía razón. Como ya antes había dicho, él no era un combatiente de vanguardia, era más un investigador, detective o estratega. Por ende, si avanzaba por su cuenta dentro del laberinto y, por mala suerte, llegaba a encontrarse con otra especie fantasmal peligrosa, no le quedaría de otra que huir. Además, se encontraba en un laberinto creado por uno de los 27 más poderosos apóstoles muertos. Si de algo estaba seguro, era que este sitio debía de albergar cosas más peligrosas que solo hadas carnívoras devoradores de hombres. Aún así, Uaber se encontraba renuente a aceptar la oferta del niño, pues, si algo podía decir sobre este basándose en su limitada interacción es que, sin duda alguna, este no era el mismo déspota egocéntrico con el que se había enfrentado hace casi una década. Pero, aún así, el recuerdo de este se solapaba con la presencia del niño, haciendo que él no pudiera evitar relacionarlos. Siendo cauteloso, él decidió preguntar. ¿Por qué deseas ir al fondo del laberinto? ¿Es para obtener la subcategoría del Santo Grial instalado en lo profundo de este? Para su sorpresa, Gil lo desestimó con un simple movimiento de mano. Para nada. El Santo Grial que se encuentra dentro de este laberinto no es el verdadero y original Santo Grial, y no necesito de imitaciones baratas dentro de mi tesorería. Luego él se mostró algo decepcionado, como si hubiera perdido una gran oportunidad. Si fuera un tesoro al nivel del verdadero Grial que se preparó para el ritual original, entonces sería diferente. A pesar de no ser el tesoro original, lo consideraría un tesoro diferente que comparte el mismo nombre. Pero ese no es el caso, este ritual es solo una simple imitación del original, y el Grial preparado para este es más de lo mismo. Finalmente, el niño sonrió mientras le preguntaba a Uaber. Tú debiste participar en el ritual original, ¿no es así? Después de todo, es casi imposible que mi versión adulta acepte participar en un ritual de imitación por un tesoro de imitación. Incluso si se usara un catalizador, él preferiría asesinar a su maestro y desaparecer antes que ser obligado a participar por una falsificación. Posee buenas habilidades de observación, de hecho, ahora que lo recuerdo. Uaber asintió. Así es, participé en el ritual original. De hecho, tengo una pregunta para ti, Rey de los. Al ver el puchero de joven rey, Uaber se corrigió. Quiero decir, Gil, ¿verdad? El niño asintió sonriendo. Cuando participé en el ritual, en una ocasión cuando nos encontramos con tu versión adulta, Ryder le preguntó el por qué estaba participando en el ritual. Tu versión adulta respondió que simplemente estaba participando porque el Santo Grial era un tesoro, y todos los tesoros le pertenecían. Recuerdo que explicó que no le importaba dárselo a alguien que se lo mereciera, pero que no permitiría que un montón de ladrones se refirieran a sí mismos como sus dueños, sin haberse antes ganado su favor. Sí, eso suena como algo que él diría, aunque, al menos esta vez, no estoy en total desacuerdo con esa declaración. Uaber asintió. Si lo que dijiste es cierto y estás de acuerdo con tu versión adulta, entonces, ¿por qué estás participando en este ritual? ¿No sería más sencillo para ti desaparecer? Tienes razón. Gil alzó uno de sus brazos y mostró un brazalete. Conseguí este brazalete de un cofre que dejaron en medio de una habitación en el laberinto. Parece que proporciona mana mediante el cual podemos mantener nuestra existencia. Sin embargo, este es bastante limitado. Es decir, basta con que gaste todo el mana dentro del brazalete para que desaparezca, al menos si no contara con mi acción independiente. No obstante, preguntó curioso el Lord. Gil sonrió. No obstante, a pesar de ser una imitación, este ritual se ha vuelto interesante. ¿Interesante? ¿A qué te refieres? Hay dos fuerzas muy poderosas interviniendo en este ritual.
¿Cuáles? La sonrisa de Gil se hizo más amplia. Gaia y Alaya. Esto puso en alerta al joven Lord. Gaia y Alaya. ¿Por qué dos partes de la voluntad del mundo están interfiriendo en un ritual de tan pequeña escala como este? Por mucho que se lo preguntaba no hallaba respuesta, y esto le preocupaba. No era misterio para ningún magus cuál era el modus operandi de las dos partes de la voluntad del mundo. En la actualidad no era más que una simple teoría, pero se decía que, cosas como la destrucción de Pompeya o el hundimiento de Atlantis, habían sido obras de Gaia y Alaya respectivamente. Si esto era verdad, él lo desconocía, pero era un motivo más que suficiente para estar en alerta. Por otro lado, también era conocido que, generalmente, ambas partes de la voluntad del mundo solo liberaban un poco más del poder necesario para encargarse de los problemas que se les presentaban, así que era casi imposible que algo similar a la destrucción de Pompeya o de Atlantis ocurriera dentro del laberinto. No obstante, para empezar, Weaver no tenía ni idea del por qué ambas partes de la voluntad del mundo estaban actuando en un principio. Alaya no priorizaba la destrucción de los 27 apóstoles muertos ancestrales, mucho menos le importaría un simple Lamiros como Wolfgang. Por otro lado, las acciones de Gaia habían ido descendiendo con el paso del tiempo y, desde que el mana comenzó a desaparecer de la faz de la Tierra, sus acciones se redujeron al mínimo. Si Gaia quería evitar que el ritual disminuyera aún más la cantidad de mana que existía en la actualidad, entonces, ¿por qué esperó tanto? ¿Por qué no se hizo cargo del ritual desde sus inicios? La contrafuerza de Gaia parece haber tomado para sí el ritual. Un agente Ata ha modificado el Grial para hacerlo más poderoso. Esto ha provocado que algunas reliquias del pasado hayan sido invocadas, aunque de forma algo peculiar. Por otro lado, mi participación en este ritual es parte de las acciones tomadas por Alaya, explicó Gil. ¿Tú? Preguntó el Lord extrañado. Gil asintió. Sí. Como dije, este ritual no es de mi interés, no vale la pena luchar por una mera falsificación. Y sin embargo, aquí estoy. No vine por mi propia voluntad, fui obligado a venir, por Alaya para ser más específicos. ¿Por qué? No creo Wolfgang sea un problema tan grande como para requerir la participación de las dos partes de la voluntad del mundo. Yo tampoco lo creo, de hecho, creo que simplemente se están aprovechando del ritual. Esta parece ser una de esas pocas ocasiones donde ambas partes de la voluntad del mundo están trabajando en conjunto. No creo que un simple Lamiros pueda causar algo como esto. Si tuviera que dar mi opinión es, bueno, digamos que se trata de un proyecto a futuro. Creo que entiendo lo que estás diciendo, pero no me imagino qué problema puede llegar a ser tan grande como para que ambas partes de la voluntad del mundo actúen al mismo tiempo. A veces ver menos es más, susurró el chico. Sea como fuere, ¿qué dices Weaver? ¿Me permites acompañarte? Tengo dos objetivos, y ambos se encuentran por el mismo camino que debes tomar. ¿Dos objetivos? ¿Cuáles? El primero es acabar con este ritual, por ende, debo encargarme del Lamiros. El segundo tiene que ver con las órdenes que Alaya me dio cuando fui forzado a venir. Al parecer, debo reunirme con uno de tus estudiantes. Su nombre es Muramasa Shirou, ¿no es así? ¿Shirou? ¿Por qué Alaya quiere reunir a una versión joven del Rey de los Héroes con él? Solo puedo pensar en una cosa, considerando el tipo de hechicería que él utiliza y las artes que practica. No obstante, ¿por qué Alaya querría fortalecerlo? No lo pienses tanto, le interrumpió Gil. A veces saber menos, te permite hacer más. Weaver suspiró. Supongo que no tengo opciones, es tal y como dices, no sobreviviré dentro de este laberinto si voy por mi cuenta. Agradezco tu compañía, Gil. El joven Rey de los Héroes sonrió. Será un placer. Déjame guiarte, conozco el camino. Así, aunque con un poco de resiliencia, el Lord de teoría de la hechicería moderna se internó en el laberinto siendo guiado por el joven Rey de los Héroes. En su descenso por el laberinto, Gil le preguntó por la anterior guerra del Santo Grial y su historia en general. Al parecer, tenía curiosidad por las acciones de su yo adulto. Sinceramente, Weaver no quería recordar nada que tuviera que ver con el orgulloso Rey de los Héroes, pero, por alguna razón, Gil tenía algún tipo de carisma que hacía mucho más sencillo abrirse con él. Este era un tipo diferente del carisma que Ryder emanaba, no obstante, era igual de efectivo, pues el joven Lord terminó contándole varias de las experiencias que vivió durante su época de maestro en la última guerra. Ya veo, fue una historia interesante. Sé que no valdrá de nada, pero me disculpo por las acciones de mi yo futuro. Weaver ya no se extrañaba de que este tipo de declaraciones vinieran de aquel que se convertiría en ese orgulloso rey. No obstante, no pudo evitar preguntar. ¿Tú y él realmente se volverán la misma persona? Después de oír aquella pregunta, el joven rey no pudo evitar soltar una carcajada. Sé que no lo parece, pero sí, después de eso, su expresión se agrió un poco. Si soy sincero, aunque sé por qué razones y cómo acabaré transformándome en él, todavía no puedo creérmelo. Ahora que lo dices, ¿el Grial te proporciona recuerdos de tu futuro? Gil asintió. Generalmente sí.
Aunque, si Alaya lo considera necesario, puede arrebatártelos para no confundir a los sirvientes o causar paradojas. Luego él bajó su mirada. Dicho esto, conozco nuestra historia, ya que has sido lo suficientemente amable como para contarme la tuya. ¿Qué te parece si te cuento la mía como pago? Estoy seguro que oírla desde el punto de vista del protagonista es mucho más entretenido que leerla desde un libro de historia. Esto intrigó al Lord. Él no iba a negar que, después del último ritual, había investigado tanto como le fue posible sobre el rey de los héroes. Por si, en el futuro, llegaba a tener que volver a enfrentarse contra la gran muralla que era el rey babilónico. Obviamente, todo esto fue antes de que se enterara que no iba a haber una 5ª guerra del Santo Grial. Supongo que esto podría otorgarme una mayor perspectiva. Gil sonrió. En ese caso, mi vida puede ser contada en 3 actos. El primer acto soy yo. Como bien sabrás, mi nombre Gilgamesh, nací para ser el rey de Uruk. Mis padres son Lugalbanda, también conocido como el pastor, y la diosa Rimadminsun, conocida, entre otros, como la gran reina. Antes de mi nacimiento, mi padre hizo un trato con Sefar, con el fin de salvarse, la cual perdonó a los dioses sumerios, permitiendo así mi nacimiento. ¿Sefar, quién es? Nunca he escuchado ese nombre en los mitos sumerios en toda mi vida, interrumpió Waber. Supongo que no, su nombre ha sido distorsionado a través de la historia, y su existencia abarca varias mitologías. Tómala como un ser monstruoso y tremendamente poderoso, con la capacidad más que suficiente para luchar en contra de los dioses. ¿Algo así realmente existió? Gil asintió. Las arenas del tiempo ocultan muchos misterios. En fin, nací con un cuerpo que era del más alto grado, según los estándares mortales, 1/3 humano y 2/3 dios, así como con el conocimiento para alcanzar la verdad. Fui diseñado como un rey y como la cuña del cielo que conectaría a los humanos, que se encontraban en ascenso, y a los dioses, que empezaban a desvanecerse. Fui enviado para guiar a los humanos y para reconectar a la tierra, que estaba dejando atrás lentamente a la era de los dioses. En pocas palabras, un ser que encarnaba los 2 conjuntos de formas de vida, con la sangre de quienes habían gobernado, y la sangre de quienes gobernarían a partir de allí. Desde el punto de vista de los dioses, yo iba a ser la tercera parte, la neutral, capaz de discernir las fallas de las otras 2, juzgando desde ambas posiciones. Durante mi tiempo, respeté y amé a los dioses más que a la humanidad, no obstante, nunca me sometí ante ellos. Luego, el chico mostró una sonrisa que escondía una mezcla de varios sentimientos. Varios de los cuales Waber no pudo identificar. Al ver que los respetaba pero no me sometía, los dioses crearon a Enkidu para que me castigara, vaticinando que me convertiría en un déspota y un arrogante. No voy a negar que tenían razón, pero fue precisamente por sus acciones que comenzó mi conversión en lo que ellos temían. Con la creación de Enkidu, me di cuenta de quién era a la vista de los dioses, una herramienta, una cuña para atar su decadente era y así evitar su desaparición. ¿Pero eso ya no lo sabías?, preguntó Waber extrañado. El joven rey asintió. Sí, lo sabía. Pero creía que los dioses me habían creado, no con el fin de acuñar el pasado y evitar el inminente futuro, creía que me habían creado para unirlos, para que dioses y humanos pudieran avanzar en igualdad. Cuando me di cuenta de la creación de Enkidu, de que si no obedecía los designios de los dioses, tal y como ellos deseaban, me castigarían, entendí la incapacidad de los dioses para avanzar, entendí por qué su era se estaba desvaneciendo, y entendí que, mientras los dioses existieran, la humanidad no podría caminar por su propia cuenta hacia el futuro. Gil soltó una seca carcajada. Ese día hice estremecer el zigurat. Grité cosas como, ¿quiénes se creen que son esas reliquias del pasado? Si tanto quieren mantenerse en su era anticuada, simplemente desvanézcanse de una vez. Y hasta ahí llega el primer acto, así como mis últimas memorias propias. La segunda parte es el tú que yo conocí, ¿verdad? Así es. Supongo que era más que obvio que los dioses no podrían entender mi forma de pensar, a fin de cuentas, yo no era un dios, Gil suspiró. Ni humano, ni Dios, y al mismo tiempo, ambos, no podía estar del lado de ninguno de ellos, no podía pensar como ninguno de ellos y, lo que yo veía era, un mundo imposible de ver, tanto para los humanos, como para los dioses. Al final, no fui entendido por nadie, y terminé aislándome. Pero, mi propia autodeterminación, me impidió abandonar mi reinado y huir de la misión que se me impuso. Al final, reverenciando a los dioses y amando a la humanidad, decidí seguir el camino hasta su conclusión y, finalmente, terminé decidiendo que debía de poner a los dioses y aborrecer a la humanidad. Aunque, en la última parte de mi vida, algunas cosas cambiaron. ¿Por qué me cuentas estas cosas? Si eres el rey que los dioses planearon, un rey con la aptitud para gobernar por encima de todos los demás. Entonces debe de haber un motivo para esto, ¿no es así?, preguntó el Lord consternado. Sí, por supuesto que la hay. 3 razones, para ser exactos. Gil sonrió. La primera es, para darte una lección. A veces el futuro no es tal y como deseáramos que sea.
Yo quería crear un mundo en donde humanos y dioses pudieran caminar sobre la tierra juntos de la mano. Pero al final, terminé separando el cielo de la tierra, entregándole el futuro a la humanidad y acuñando el último clavo del ataúd de la era de los dioses. Querer revivir el pasado puede ser peligroso, este sirve para que aquellos que viven en el presente aprendan de los errores ya cometidos, pero, si vas demasiado profundo, puede que dejes de vivir en el presente y ya no seas capaz de alzar tu mirada hacia el futuro. Si bien no digo que tú e Iskandar no puedan volver a reunirse, es probable que el destino guarde cosas diferentes para ti. Cuando acabe, o si ya acabó tu viaje con el rey de los conquistadores, puede que no sea algo que esté dentro de tu elección. Uaber cerró sus puños con fuerza, lo sabía desde hace bastante tiempo, que las probabilidades de que ambos volvieran a encontrarse, incluso si una nueva guerra del Santo Grial ocurriera, eran realmente bajas, no solo porque él podría no ser escogido como un maestro, sino también por el problema de los recuerdos. Pero aún así, todavía se aferraba aún. Puede que sí ocurra, o aún, tal vez ocurra. Lo sé, pero aún así quiero demostrar que Iskandar merecía ganar, que el que falló fui yo. Gil se rió. Bueno, creo que eso último es obvio para todos los que lucharon en esa guerra. Por un momento, Uaber tropezó. No obstante, creo que hay cosas más importantes que puedes demostrar. El Lord se detuvo. ¿A qué te refieres? El rey no morirá mientras al menos uno de sus vasallos sobreviva para contar su historia. La última orden de Iskandar fue con esa intención, ¿no es así? Vive y cuenta mis historias, si vas a hacer algo, hazlo con todas tus fuerzas. Ese tipo de palabras, ¿sabes qué tipo de hombre las diría, verdad? Uaber Velvet. ¿Qué tipo de hombre? Por un momento, Uaber se quedó callado, después de unos minutos, no pudo evitar sonreír. Sí, supongo que sí. Iskandar, el rey de los conquistadores, por lo que me cuentas, suena como un hombre cuya vista estaba puesta en el futuro. Luchó y luchó por alcanzar su objetivo, Okeanos, y en ningún momento pensó en volver atrás. Incluso si su objetivo era una quimera, incluso si se dio cuenta en algún momento, no dio la vuelta hasta que la muerte vino a por él. Jamás se arrepintió, Gil sonrió y le señaló. Más que demostrar algo que ya sabes, ¿no deberías demostrar que la forma de vivir de tu rey no estaba mal? Su forma de vivir, la gloria se encuentra en la lejanía. Lucho porque anhelo algo, demostrar que, a pesar de todo, él no estaba equivocado. Sin embargo, no encuentro una forma de alcanzar su espalda, ni siquiera pude vencer a Faker. ¿Faker, Es irónico que esta clase haya sido creada en esta línea de tiempo, donde el mayor Faker que mi yo adulto tuvo el disgusto de conocer, está intentando dejar de ser un falsificador para convertirse en un creador de obras originales. Luego el chico frunció el ceño. Ahora que lo pienso, hay una alta probabilidad de que las clases extras se conviertan en un problema en la futura guerra, aunque si de problemas estamos hablando, ni siquiera serían el más grande. Parece que tenemos un largo trabajo por delante, otro yo. Gil suspiró y continuó con su explicación. Pero aún así todavía puedes alcanzarlo. ¿Cómo? A pesar de que llevo una década dándole vueltas, no he llegado a una respuesta, exclamó el Lord con frustración palpable en sus palabras. Gil sonrió. Okeanos. ¿Okeanos? Ese fue el sueño de tu rey, ¿verdad? Alcanzar Okeanos. Mi meta es el fin del mundo. Mi destino es la frontera más lejana del este. Quiero contemplar Okeanos con mis propios ojos. Quiero dejar mis huellas en la playa junto a ese mar interminable. Fue esa su declaración, ¿no es así? Imitó Gil como él creía que sonaría la voz de Ryder, para gracia de Uaber. Sí. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Alcanza tu Okeanos, Uaber Velvet. ¿Mi Okeanos? Uaber se quedó mudo durante unos instantes, posteriormente, él rememoró. Cuando entré en la guerra, mi objetivo fue demostrar que un magus sin una larga historia podría igualar a uno con un largo linaje si ponía el suficiente esfuerzo, pero, en ese entonces, yo era muy ingenuo. Gil asintió. Una larga historia suele incluir investigaciones heredadas y mejores circuitos mágicos. Para lograr algo, necesitas dos cosas: talento y esfuerzo, aunque sea un poco de ambas. A menos que seas una especie de prodigio nacido de la nada, si una te falta en su totalidad, no serás capaz de alcanzar la cima. En el mundo de los magus, la mayor parte del talento nato, no es más que el producto del esfuerzo de tus antepasados. Incluso así, hay veces donde naces sin ese talento, o con talentos diferentes. ¿Entiendes? El Lord asintió. Nací como la tercera generación de la familia Velvet, pero mi familia no pertenecía a una línea de sangre muy prestigiosa. Mi abuela, la primera generación, era la amante de cierto magus. Ella aprendió los conceptos básicos de la hechicería durante sus charlas nocturnas. Mi madre, la segunda generación, solo practicó escasamente como una forma de honrar a mi abuela. Finalmente, yo soy la tercera generación. Uaber suspiró. Era obvio que no tendría el talento heredado. No obstante, se te dieron otros dones. Dime, ¿te suena el nombre de Chirón? ¿La figura mitológica griega? Así es. Tú tienes un talento similar al de él.
A pesar de ser el hijo del titán Cronos, patrón de la cosecha y de la tierra, y de Filira, deidad de la escritura, Chirón no es recordado en su mayoría por su ascendencia, ni siquiera por sus propios actos, sino por los de sus estudiantes. Fue mentor de numerosos héroes famosos, comenzando con Heracles, Jason, Castor, Asclepius y Aquiles. Para otras personas, el que te recuerden no por tus propias acciones, debe de ser un insulto, pero, para un maestro, ¿no debería ser el mayor orgullo que te recuerden por lo lejos que llegaron tus estudiantes? ¿Estás diciendo que yo? No obstante, Gil lo interrumpió. Tienes una conquista frente a ti, a ver. Debes conquistar el futuro. ¿A qué te refieres? Realmente le costaba entender al joven rey, era obvio que éste revelaba menos de lo que sabía, aunque él no entendía el cómo sabía estas cosas en primer lugar. La segunda razón por la que te estoy diciendo esto, es porque este mundo se enfrenta ante un funesto destino, peor del que ya debes imaginarte. Y las personas que se enfrentarán a este, serán tus estudiantes. Esto lo preocupó en gran medida. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que me estás ocultando? Sé que el mana está desapareciendo de la faz del planeta, y que esto sucedió por culpa del ritual que los chupasangre llevaron a cabo hace 3 décadas, eso en sí mismo sería considerado como el apocalipsis para los magos. Sin embargo, como el lord de teoría de hechicería moderna, siempre he mantenido mi mente abierta a las posibilidades de que la hechicería evolucionará de alguna manera que permita su existencia incluso sin el mana del mundo. Pero, por la forma en que lo dices, parece que no solo te estás refiriendo al fin de la hechicería como la conocemos. Sé que sé que algunas personas están planeando llevar a cabo una nueva guerra del Santo Grial de la misma escala que el ritual original, algo que debería ser imposible en nuestras condiciones actuales. Sin embargo, más allá de esto, no tengo más información, Uaber no pudo aguantar la tentación de sacar un cigarro y de empezar a fumar. Es obvio que la guerra del Santo Grial será realmente importante, tal vez la clave para solucionar nuestros problemas. No obstante, también es obvio que hay algo más. Si lo que dijiste se hará realidad, entonces varios de mis estudiantes participarán en la guerra, ¿para eso debo prepararlos? Gil asintió con su cabeza. Para eso y para enfrentarse a los enemigos que se hará presentes en esta. Al igual que el joven e ingenuo Uaber que entró en la última guerra del Santo Grial sin saber en qué se estaba metiendo, tus alumnos se adentrarán en un ritual similar, pero de mucha mayor escala e importancia, y por ende, peligrosidad. En tu caso, sobreviviste gracias a que tenías a Iskandar a tu lado, pero ellos se enfrentarán a enemigos mucho peores de los que tú te encontraste, se enfrentarán a un destino mucho más duro, incluso con los aliados que tendrán, sus probabilidades de supervivencia son bastante bajas. Y, probablemente, tú no podrás ayudarles tanto como querrías. Gil se giró hacia Lord. En pocas palabras, la supervivencia de tus alumnos dependerá de si están lo suficientemente preparados para enfrentarse a este destino. Y el que los tiene que preparar, eres tú, Uaber. ¿Prepararlos para un evento tan grande con tan pocos datos? ¿No podrías darme un poco más de información? Preguntó el Lord preocupado. Por primera vez estaba viendo al joven rey comportarse de forma seria, y esto no le daba buena espina. Pero, ni siquiera sabía a qué se estaba enfrentando, no le bastaba con saber que sus enemigos serían maestros y sirvientes. ¿Cómo podría prepararse o, mejor dicho, preparar a sus alumnos, sin siquiera saber la identidad de sus enemigos? Puedo hacerlo, pero en este momento no puedo perder el tiempo explicándotelo todo, aún así, puedes estar tranquilo, la información que necesitas para que seas capaz de tener una mejor vista del panorama completo, te será otorgada cuando este ritual termine. Además, es mejor que no descubras ciertas cosas por ahora, porque a lo que se enfrentarán será más que solo sirvientes, revelarte quiénes serán tus enemigos puede ser una verdad tan dura que desanimaría incluso a todo el ejército de Iskandar. Permanecer ignorante de parte de esta información te permitirá tener esperanza. Además, ni siquiera nosotros, que poseemos la sabiduría para discernir las verdades que se encuentran ocultas en este mundo, hemos podido encontrar una solución que permita la supervivencia de... Gil negó con su cabeza. No importa. Uaber, no, Lord el Mello y segundo, te convertiste en un maestro por deseo propio, para darle la misma oportunidad a otros que tú tuviste y que, sin querer, les arrebataste. Yo no fui recordado por unir el cielo y la tierra, a humanos y a dioses, Chirón no fue recordado por sus propias acciones, sino por la de sus estudiantes, e Iskandar, tu rey, no fue recordado por haber alcanzado océanos, sino por las grandes gestas que realizó en pro de alcanzarlo. Y, finalmente, tú, su último vasallo, tal vez no seas recordado por ser el gran magus que quieres ser, pero puedes ser recordado por ser el precursor de la mayor conquista que se haya visto en la historia de la humanidad, preparando a aquellos que la llevarán a cabo. Finalmente, Gil abandonó su semblante serio y sonrió una vez más. Me comentaste que hay un lugar donde todos los vasallos de tu rey se reúnen. Alcanza ese lugar o a ver, deja tu nombre grabado en la historia como el último vasallo del rey de los conquistadores. ¿Cómo, a través de ti, y a través de tus alumnos, demostraste que la forma de vivir de tu rey era la correcta, que gracias a esta se conquistó un futuro inalcanzable, más incluso que el propio Okeanos?
Entonces, estoy seguro que se reencontrarán una vez más, en ese lugar. Uaber se quedó mudo. Por un momento pudo verlo, su sonrisa enorme, alegre y desafiante, parado encima de aquel interminable mar, en el insondable océanos, el lugar que nunca alcanzó y, aún así, allí se encontraba. Incluso si sus conquistas no alcanzaron océanos, su nombre conquistó la historia. Por un momento, escuchó su estridente voz, esta le recordó una vez más aquellas palabras, las que fueron transmitidas verbalmente y las que no. Vive para contar mi historia. Si vas a hacer algo, pon todo de ti en ello. Hagas lo que hagas, no te arrepientas. Finalmente, Iskandar se volteó hacia él. En ese momento, Uaber se decidió. Pido disculpas, mi rey. Iskandar sonrió y con su estruendosa voz respondió. ¿Y de qué te disculpas, Uaber? Nuestra reunión tendrá que esperar un poco más. Frente a mí, yace una conquista tan grande como este interminable mar, una que realizaré en tu nombre. El gran Alejandro Magno soltó una gran carcajada. Entonces no hay nada de qué disculparse. Nunca alcancé océanos, mi mayor conquista terminó inacabada, aún así, no me arrepiento de nada. Nuestro viaje puede que haya terminado, pero esto es solo la apertura de tu propia conquista. Nos reuniremos una vez más, no aquí, en otro lugar. En ese momento, Iskandar sonrió enormemente. Asegúrate de contarme tu gran historia. ¿Estás bien?, preguntó Gil preocupado. Uaber sintió como algo cálido y acuoso se deslizaba por sus mejillas, rápidamente tomó un pañuelo que traía consigo y se limpió las lágrimas que se derramaban por estas. Sí. Es solo que, desde aquel momento durante nuestra última arremetida, no me había sentido de esta manera. Supongo que las emociones me abrumaron. Gil sonrió complacido. Ya veo. Uaber se recompuso. Dijiste que había 3 razones, ¿cuál es la última? Gil bajó su mirada. Estamos buscando una respuesta. ¿Estamos? Tú y. Gil asintió. Es tal y como imaginas, las 2 primeras partes de la historia. No es tu papel darnos la respuesta, pero quiero que le transmitas mi parte de la historia a las personas que tengan posibilidades de dármela. Ya veo, así que sigue con vida, Uaber suspiró. Entiendo, así que nuestro oponente es incluso mayor que tú. ¿Sabré cómo identificar a esas personas? Los estás moldeando, sonrió el joven rey. Ya veo, en ese caso, haré lo que pueda. Te lo agradezco. Será mejor que nos apresuremos, parece que el Lamiros ya se dio cuenta de la interferencia de Gaia en el ritual y ha tomado medidas, además, parece que no todos los sirvientes invocados dentro del laberinto por la influencia de contrafuerza serán amistosos. Lo mejor que podemos hacer es reagruparnos, declaró el Lord. Gil asintió. Vamos, conozco el camino. Así, el Lord de Teoría de Hechicería Moderna y el joven rey de los Héroes descendieron por el laberinto, hacia sus profundidades. Mientras tanto, con Ilia, Lady Innsburn se encontraba dentro de una gran cueva. ¿Te encuentras bien, Shirou?, preguntó Sitonai. ¿Por qué tenías que llamarlo como mi Otouto? Sitonai infló sus mejillas, o al menos así se la imaginó Ilia, ya que no quieres compartir a nuestro Otouto, decidí llamarlo Shirou. Ilia suspiró, ¿y él no tenía ya un nombre? Sí, pero Shirou es su nombre en su forma de oso. ¿Podrían dejar de discutir tonterías?, preguntó Louis. Incluso si derrotamos al jefe de este piso no significa que no debamos tener cuidado. A unos pocos metros de la chica se encontraba una gigantesca criatura. Este era un kelpie, una especie fantasmal que se encontraba clasificado en el rango de bestia monstruosa por la Asociación de Magus. En gaélico, se traduce como caballo de agua. Se dice que era una bestia devoradora de hombres, un demonio del agua que ama la carne de las niñas jóvenes. Es una bestia que apareció en una parte de las islas del norte de Gran Bretaña y tiene una apariencia parecida a un gran caballo pálido con una cola con forma de una aleta de pez. Un demonio del agua que caminaba y corría libremente sobre la superficie de esta. Además, la bestia monstruosa puede cambiar de su forma de 4 patas a la de un boobrie, un pájaro acuático. Dicha bestia se encontraba en su forma de pájaro acuático justo enfrente de ella, muerto. Ilia, recuerda tomar las plumas del boobrie, las necesitaremos, le recordó Freija. ¿Para qué?, preguntó la joven. Es parte de mi regalo, respondió la diosa. ¿Tu regalo? Sí, como solo será por un breve tiempo, hemos decidido que cada una te dará un regalo que puedas utilizar cuando ya no estemos contigo. ¿En serio?, preguntó la chica mientras tomaba una gran cantidad de plumas del boobrie. Sí. Mi regalo será una recreación de un objeto que tuve en vida, hace mucho tiempo. Louis nos ayudará a recrearlo, ya que su habilidad para crear objetos es de las mejores. En mi caso, bueno, ya lo verás, dijo Sitonai. Mi regalo, bueno, ya lo estás utilizando. Mi magia es la que más te ha influenciado de las 3, así que será de la que más queden retados cuando desaparezcamos, declaró Louis. Entiendo, es por eso quieres que la controle por mi cuenta tan rápido como me sea posible. Ya que cuando no estés, podría llegar a ser contraproducente.
Si bien no serán más que resquicios de mi magia, es más de lo que un simple humano, o homúnculo, debería poder manejar normalmente. Entiendo. ¿Sabes? Puede que ella suene ruda y fría, pero realmente le agradas. Sí, Tonari. Ahora que lo dices, ella declaró que le gustaba mucho tu mundo interno. Tú también, Freija. Gruñó la bruja. Ilya no pudo evitar sonreír, gracias Louis. La chica terminó de reunir las plumas y se dispuso a descender otro piso. Por último, en las profundidades del laberinto, una gran luz surgió desde el círculo mágico que se encontraba en la habitación. Una vez que ésta desapareció, un nuevo sirviente había sido invocado. Wolfgang sonrió, el haber creado la subcategoría del Grial le había dado ciertas ventajas, si bien no podía elegir al sirviente que deseaba, sí podía elegir la clase del sirviente. Al entender la situación en la que se encontraban, la mayoría de los sirvientes se pondrían en su contra. Sin embargo, un sirviente de esta clase no podría hacerlo con facilidad, a fin de cuentas, solo eran armas de batalla gracias a la demencia del encantamiento de la locura. Medía poco menos de 3 metros de altura. Era un híbrido entre un hombre y un toro en apariencia, poseyendo rasgos animales, como, por ejemplo, cuernos, una melena de pelo blanco salvaje y ojos inhumanos. Su piel era de un tono completamente blanco, con marcas rojizas en varias partes de esta. Poseía 2 cuernos rojizos y una gran cola. Grilletes de metal rodeaban sus brazos y piernas, en los de las piernas se encontraba una gran cadena con una gran bola de metal, y portaba 2 enormes y alargadas hachas de guerra en cada garra. El Lamiro sonrió cruelmente. Ya veo, Minotauros, no es así. El toro del rey Minos. El monstruo encerrado en el laberinto construido por Dédalo. Sí, este lugar es perfecto para ti, y pronto llegarán a ti tus preciados sacrificios.